Feliz sábado, hermanos queridos del distrito de Tirúa. En este momento estoy contento de poder estar con ustedes a través de este medio, que son las redes sociales. Desde acá, desde Tirúa, con un día lluvioso como el que tenemos hoy, quiero enviarles un afectuoso abrazo a la distancia y esperando que Dios los bendiga. Yo quiero también en este momento invitarles para hacer una oración. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a cerrar los ojitos, vamos a orar, por favor. Señor que estás en los cielos, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, por la vida, por la salud, por la oportunidad que tenemos también de poder, Señor, reunirnos de una manera diferente, a través de las redes sociales, a través de un video, a través de una programación, Señor, diferente. Nuestros templos están cerrados hoy, pero, Señor, la iglesia está abierta. Nosotros somos la iglesia y los cielos aún están abiertos. Por eso, Señor, en este momento te invitamos para que al abrir tu palabra nos acompañes, nos muestres el camino, la verdad y la vida, y que el Espíritu Santo, el cual estás dispuesto a dar a quienes se lo pidan, lo pueda, Señor, enviar a nosotros, a morar en nuestros corazones. Señor Espíritu Santo, ven con nosotros en nuestros hogares, allí donde estemos, acompáñanos, ábrenos las Escrituras, permítenos disfrutar y gozarnos de ellas, muéstranos el tiempo que estamos viviendo y sálvanos, Señor, te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apreciados, yo quisiera invitarles a la Biblia, al libro de Mateo, capítulo 6, el versículo 33. La Escritura dice allí, en palabras de nuestro Señor Jesús, en el contexto del Sermón del Monte, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sí? Ese es nuestro texto clave en esta mañana, nuestro versículo clave, y yo quiero invitarle. Yo sé que nosotros estamos como país y también este mundo, estamos pasando por una contingencia compleja. Hay una lucha contra una enfermedad contagiosa que es el coronavirus, que está dando vuelta y está avanzando, especialmente aquí en Chile. No podemos dejar de decirlo porque eso es una clara muestra de que Jesús, nuestro Salvador, está viniendo, viene por nosotros, son señales de su venida. Cuando nosotros vamos a la Biblia, en Levíticos 13, por ejemplo, o también en el Nuevo Testamento, encontramos casos similares a lo que vemos hoy como el coronavirus, un tanto diferente, pero con muchas similitudes, como por ejemplo la lepra. Cuando en el campamento hebreo, en el desierto, había un leproso o alguien que se sospechaba que tenía lepra, era llevado al sacerdote y con el sacerdote estaba siendo revisado, y si había una sospecha, había una manchita allí, era apartado 7 días, colocado en cuarentena. Si todavía persistía la sospecha, si no había nada claro, seguían otros 7 días más, 14 días. No hace mucha relación con el virus que está dando vuelta, ¿cierto? 14 días demora en revelar sus síntomas. Ahora, si se encontraba que la persona tenía lepra, debía ser aislada fuera del campamento, porque corría el riesgo de que los demás pudiesen contagiarse. Algo muy similar a lo que hoy ocurre. Por ello, la cuarentena es bíblica, el aislamiento es bíblico, es una recomendación, un principio de salud. Y quizás muchos de ustedes ahora están en sus hogares en una situación así, tratando de cuidarse a sí mismos y también cuidando a sus familiares. Pues bien, vamos en una buena línea, si así es. Debemos ser prevenidos, debemos ser cautos. El Señor nos ha entregado esos principios para aplicarlos y son aplicables hoy, incluso hoy, ¿cierto? Estos principios que tienen miles de años aún son aplicables. Yo quiero en esta mañana mencionarles, estas son señales. El Señor nos dijo en Mateo 24 y en Lucas 21 que estas cosas iban a ocurrir. Iban a haber pestes o pestilencia, dice Lucas 21. Enfermedad contagiosa se puede traducir eso. Es una señal clara de que Jesús viene. Es una señal clara. Por tanto, cuando estas cosas comiencen a suceder, el Señor dice en su palabra, levantaos, erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Esa palabra erguid figurativamente también
se puede traducir como alegraos, alegraos, porque Jesús viene para rescatarnos, viene para salvarnos, viene para terminar con todo este mundo de maldad, con toda esta enfermedad, con todo este miedo, con todas estas cosas que vemos nosotros, esta violencia, esta agresividad. Jesús viene para terminar con esas cosas y para hacer las cosas nuevas, para recrear. Por lo tanto, yo quisiera invitarlo en este momento. Vamos a meditar en la palabra de Dios, en el libro de Lucas, en el capítulo 10, en el versículo 38 al 42. Si usted me acompaña allí, la Escritura nos narra un pasaje allí de nuestro Señor Jesús. Lucas 10, versículo 38, con Marta y con María. Dice así: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Una cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, o la buena parte, la cual no le será quitada. Yo quiero detenerme acá. Marta es una mujer hacendosa, es una mujer práctica, trabajadora, esforzada. Invita a Jesús a hospedarse en su casa, lo recibe, lo atiende. Pero María, que es la hermana, María decide aprovechar esa instancia para sentarse a los pies de Jesús y reflexionar en la palabra, en la Escritura. Ustedes conocen el pasaje, lo leímos. Jesús aquí le dice a Marta, cuando Marta dice: no me ayuda, pero Marta, afanada estás en muchas cosas. María ha escogido la mejor parte. Esa palabra escoger nos habla de la voluntad, del poder de la voluntad. Nosotros tenemos el poder de la voluntad de escoger estar a los pies de Jesús, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. Vivimos en un tiempo de crisis, vivimos en un tiempo de pandemia, vivimos en un tiempo donde el mundo, donde la sociedad está en crisis y tiene miedo. Hay temor, hay susto por la vida, por la salud. Hay temor. Pero el pueblo de Dios tiene esperanza. El pueblo de Dios en Jesús puede encontrar esperanza. Jesús le dijo: María ha escogido la mejor parte, a los pies de Jesús, la cual no le será quitada. Hay otro texto de la Biblia allí en Mateo 26, versículo 40 al 41, que nos señala el tiempo de duración para estar a los pies de Jesús. Es una recomendación. Dice allí Mateo 26, versículo 40, cuando Jesús va al Getsemaní a orar, porque lo que viene es que lo entregan, es que va a morir crucificado en una cruz. Y Jesús da el siguiente ejemplo, yendo con sus discípulos, toma allí a Pedro, a los hijos de Zebedeo, se entristece y va a orar al Getsemaní y le pide a sus acompañantes que lo acompañen. Y aquí el versículo 40, en el capítulo 26 de Mateo, dice: volvió luego a sus discípulos, una vez que él se apartó para orar, volvió a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no podéis volar siquiera conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: ¿no podéis velar conmigo siquiera una hora? Los halló durmiendo. ¿Cuántas veces nosotros quizás en la vida normal, en nuestros quehaceres, en nuestro día a día, quizás dejamos de lado el de colocarnos a los pies de Jesús para escuchar su voz por medio de su palabra? Quizás dejamos de lado esa instancia para orar. Salimos presurosos, ¿cierto?, a trabajar, a hacer nuestra vida. Salimos presurosos porque había que ir a ver los peces, ir a ver la red.
salimos presurosos porque había que cortar los metros, había que avanzar con eso, o había que atender los animales, nuestros ganados, ¿cierto? Las ovejas, eh, el ganado que tenemos, ¿cierto? Había que atenderlo. O teníamos que estar a la hora en nuestro puesto de trabajo y quizás tuvimos una noche y dormimos y descansamos, pero al despertarnos salimos tan apurados que no tuvimos tiempo para Dios. Si esto fue así en nuestras vidas, cuán importante, hermanos, es que ahora lo podamos hacer diferente. El mundo y nuestro país están viviendo una situación de cuarentena. Debemos seguir los principios de salud. El Señor nos dijo, debemos respetar las autoridades superiores, las autoridades civiles, pero también como iglesia tenemos un principio de salud. Tenemos principios. Tenemos el amor al prójimo. Por ello no nos estamos reuniendo. No por miedo o por falta de fe, pero sí debemos seguir estos consejos para estar sanos. Ahora Jesús nos dice, en esta situación, donde nos hace reflexionar en nuestros hogares, nos dice que debemos ir a sus pies, que debemos escuchar su voz, que necesitamos arrodillarnos, ir a la palabra, orar, leer la Escritura, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Yo quiero finalizar con Mateo 6:33. La palabra de Dios dice allí lo siguiente, lo leímos delante, pero conviene hacerlo de nuevo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad es un verbo, en tiempo presente es una voz activa. Buscar, mantente buscando. ¿Pero cuándo? ¿En la noche? ¿Cuando llego del trabajo? ¿Al mediodía? ¿En la mañana? Esa palabra primeramente es un adverbio superlativo y quiere decir que debemos buscar primeramente en tiempo, en lugar y orden a Jesús. Yo quiero invitarte, busca a Jesús. Busca a Jesús, este tiempo de cuarentena, el tiempo que dure esta pandemia. Busca a Jesús, en Él vas a encontrar esperanza, en Él vas a encontrar el camino, la verdad y la vida. Vas a encontrar paz, vas a encontrar tranquilidad. Permite que Dios te hable. Habla con Dios. Y cuando Dios te hable, lleva lo que Dios te ha dicho a tu familia, a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a los que viven contigo en tu hogar, si no puedes salir de la casa. Pero lleva una palabra de esperanza, porque nosotros somos hijos de Dios. Y el Señor nos ha llamado a no tener miedo. ¿Sí? El Señor nos ha llamado a no permanecer en el miedo. Podemos tener miedo, pero no debemos permanecer. En el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Yo quiero hacerte ese llamado. Encuéntrate con Jesús. Busca a tu Dios. Él está allí esperándote. Haz de esto tu primer trabajo. Y cuando Dios te hable, lleva esperanza a los que están a tu alrededor. Que Dios te bendiga. Quiero orar por ti, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda hacer con cada uno de nosotros, Señor. Tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Protégenos de todo esto que está ocurriendo. Guárdanos del mal. Guarda también a nuestra familia. Bendícenos, Señor, y a resplandecer tu rostro sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.